veces nos desesperamos porque queremos que Dios haga las cosas en el momento que nosotros estamos pidiéndoselas. A veces nos afanamos, a veces nos turbamos, nos preocupamos y una serie de cosas porque vemos que lo que le hemos estado pidiendo a Dios, no por un día, no por dos, no por meses, sino por años, en muchos casos aún Dios no nos los ha concedido. Pero debemos recordar algo, que Dios obra en su tiempo y que el tiempo de Dios es perfecto, porque Él es el dueño del tiempo y Él se mueve en el tiempo. Y en el tiempo y en el momento de Dios, Dios va a hacer lo que necesita hacer. Y eso no quiere decir que Dios no nos ama. Eso no quiere decir que Dios no nos quiere. Y que cuando Dios llegue va a ser demasiado tarde. Porque Dios nunca llega tarde. Hablábamos de eso, ¿verdad? Dios nunca llega tarde. En Él siempre hay ¿qué? En Él siempre hay una esperanza. En Él siempre hay una oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces hay que seguir dependiendo de esa esperanza que es nuestro Dios. Y entonces seguimos así de esta manera y vamos a estar mirando los versos 17. Los versos 17 al 20. Y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿qué? En el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María ¿para qué? Para consolarlas. ¿Por qué las querían consolar? Por su hermano, porque había muerto, ¿verdad? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó ¿dónde? En casa. Amén por la palabra de Dios. Y Juan nos dice que ya hacía 4 días había muerto ¿quién? Lázaro, ¿verdad? Lo cual hacía que todo pareciera más imposible para Marta y María y para las personas que estaban alrededor. Ellas ni se imaginaban ya 4 días de haber muerto. No en su mente no sabían ni ella ni las personas que están lo que iba a acontecer, porque ya una persona después de 4 días, ¿quién se va a imaginar que pudiera suceder eso que sucedió? Y más porque ya es una persona que ha entrado en un proceso de descomposición. Nos deja dicho eso, que una persona después de 4 días ya se comienza a descomponer, ¿verdad? Hoy hay muchos que están interesados en ser consoladores. Y el pasaje nos dice que alrededor de estas hermanas había muchas personas acompañándoles ¿para qué? Para consolarlas, ¿verdad? Pero déjenme decirles, amigos, hermanos, que la tarea de consolar es una tarea ardua y difícil si no se hace adecuadamente. Muchas veces en estas situaciones es mejor dar un abrazo o un apretón de manos y guardar silencio respetuosamente que improvisar. A veces pues empezamos en esos momentos a improvisar o a decir un largo discurso para querer consolar a esa persona que está pasando por ese momento tan difícil. Y sabemos que cuando la persona está sumergida en este momento tan doloroso, quizás ese discurso puede o esas palabras pueden ser muy bonitas, pero no van a ser en muchos casos escuchadas por esas personas que están pasando por ese momento. Pero qué oportunas y buenas pueden ser unas palabras de la Biblia, unas palabras
que hayan sido guiadas por el Espíritu Santo. Y no un largo mensaje, así sea que esté sustentado en la Biblia. Buenas y cortas palabras de la Biblia pueden ser muy efectivas y eficaces para las personas que están pasando por esos momentos. En 2 de Corintios, los versos 3 al 2 de Corintios capítulo 1, los versos 3-5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Así como Dios nos consuela a nosotros cuando estamos pasando por esos momentos, también Dios nos permite que nosotros podamos, siempre y cuando estemos guiados por el Espíritu Santo, consolar a otros. Porque de la manera que abunda a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también la consolación por el mismo Cristo. Y aquí vemos que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Pero hemos entendido a través de esta palabra que de esa manera, como nosotros estamos pasando esos momentos difíciles, también vamos a tener la oportunidad de ser consolados por alguna persona que está a nuestro lado, pero principalmente ¿por quién? Por nuestro Dios. Y qué mejor consolación en los casos de muerte que el saber que dejamos este mundo para estar con el Señor Jesús en los cielos, y que habrá un día en que los muertos oirán su voz, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y serán resucitados. Esa es la mejor alegría y consolación para los que quedamos y vemos partir a un familiar. Saber que esa persona que murió va a resucitar un día, y que nosotros también, si seguimos fieles, si seguimos persistiendo y luchando, vamos a tener la oportunidad de estar con esos seres que un día se fueron primero que nosotros, pero que allá, en ese lugar precioso, Dios nos permitirá reunirnos. Amén. Entonces, hay una esperanza para los que estamos en Cristo. Hay una esperanza para los que en un momento hemos tenido que ver partir a un familiar o vivir situaciones difíciles. Y vemos que aquí en este pasaje vemos un contraste entre María y Marta, ¿verdad? Y nos dice el verso 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero ¿qué hizo María? Se quedó en casa. Vemos a una Marta siempre pronta a la acción. Apenas se enteró que el maestro estaba en determinado lugar, no se quedó ahí quieta. Es como esos niños que de pronto están en un lugar donde hay muchos juegos. Dígale, quédese ahí quietecito, que ahorita a usted le toca su turno. Eso usted no le... Y allá lo ve montado ya. Marta apenas escuchó que el maestro venía, no se quedó quieta, enseguida salió. Vemos a una Marta que siempre está pronta a la acción, pero vemos una María esperando, ¿quién? Calmada, sumergida en su dolor, pero calmada, esperando al Señor, ¿verdad? Que quizás no se quiere mover, así haya escuchado de que el maestro ya estaba en ese lugar, cerca de su casa. Y vemos que son dos hermanas que tienen características muy diferentes. Las actitudes de las dos hermanas, Marta y María, siempre
nos muestran las actitudes del creyente frente a Dios. ¿Por qué les digo que esas dos actitudes de esas dos mujeres nos muestran las actitudes de nosotros los creyentes frente a Dios? Porque aquí podemos ver que una sale desesperada a buscar a Jesús para decirle lo que ha pasado. Me recuerda mucho a la escena de que cuando el hijo ve a la mamá o al papá llegar y ha ocurrido algo en casa, sale y enseguida uno de los hijos empieza, papi, 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 papi. Hay otro que se queda ya callado, no sé si es el que ha hecho el daño o el que de pronto no ha hecho el daño, pero vio lo que pasó, se encuentra más calmado y dirá, en su debido momento, debo hacerle a mi papá o a mi mamá, comentarle esta situación. Pero siempre hay un hermano que apenas no ha terminado de llegar ese papá, esa mamá del trabajo, de cualquier, y enseguida empieza a contarle lo que ha sucedido. ¿No les ha pasado a ustedes como hermanos? En muchos los que tienen ese privilegio, yo creo que yo era una como Marta, que apenas veía a mi mamá y enseguida era contarle lo que mis hermanos habían hecho. Y eso no está bien. ¿Saben por qué? Porque una vez me pasó. Por uno a veces contar esas informaciones así, que viene la persona, y si viene a un mediodía como Magangué, imagínense que viene sofocado, eso es peligroso. Sí, y yo pasé mi susto por ser imprudente, pero eso era cuando era pequeña. Ah, claro, cuando era pequeña. Y pasé mi susto porque mi mamá no recibió con mucho agrado esa noticia que yo le di. Entonces, María hace referencia al hombre espiritual y Marta hace referencia al hombre natural. Mientras el hombre natural se desespera y obra conforme a la emoción, porque la misma emoción de saber que el maestro venía hizo que Marta saliera a buscar al maestro y a recibirle. En cambio, el hombre espiritual espera con paciencia la llegada del Señor. Qué bueno que nosotros en esos momentos difíciles podamos actuar como ese hombre espiritual, esperar con paciencia la venida del Señor, y no como ese hombre natural que deja que sus emociones no lo controlen, y cuando dejamos que las emociones nos controlen a nosotros, no va a dar un buen resultado. Y en esta parte encontramos una cosa muy importante, y la Biblia nos relata que muchas personas habían llegado a casa de María y Marta, ¿para qué? Para consolarles, para decirles, aquí estamos apoyándolas, respaldándolas. Y para decirle, muchos quizás llegaron, se ubicaron en un lugar determinado y allí estaban. Pero quizás otros llegaban y se acercaban a ellas y empezaban a decirle una cantidad de cosas para tratar de consolarlas. Y a veces, por muy bonitas que sean esas palabras, mejor ser concreto y preciso con una palabra. Y si es una palabra bíblica, mucho mejor, ¿verdad? Un abrazo, un apretón de manos y estar ahí. Que la persona sepa que ahí estás tú. Que en cualquier momento que tú necesites a esa persona, ahí puedes contar con ella, ¿verdad? Pero Marta y María, y en especial, sí, estas dos mujeres, sabían que solamente Jesús podían calmar su dolor en gozo. Y debemos confiar que aún en los momentos más difíciles y tristes de nuestra vida, solamente Jesús y en Jesús podemos encontrar el verdadero consuelo. Y eso lo sabían estas hermanas. El verdadero consuelo y esperanza. Solamente en Jesús podemos encontrar ese consuelo que necesitamos
para que nuestro llanto se transforme en gozo. Amén. Es algo que debemos entender nosotros. Y María y Marta sabían, ellas sabían que contaban con la mucha ayuda de las personas, vecinos, amigos, familiares, pero ellas sabían que cuando viniera el maestro, en él iban a encontrar ese consuelo que ellas necesitaban. Solamente en Jesús podemos encontrar el verdadero consuelo y esperanza a nuestras dificultades y a nuestras situaciones difíciles, por más difíciles que éstas sean. Solamente en Jesús podemos encontrar ese consuelo verdadero. Y eso lo sabían ellas, que en Jesús podemos encontrar ese consuelo. Y eso es lo que nos dice la lección. El consuelo verdadero solamente está en Jesús. Hermanos, cuando te encuentres en esas situaciones difíciles, refúgiate en el Señor, busca del Señor, y ahí estoy segura que vas a encontrar ese consuelo que necesitas o esa respuesta que necesitas a esa situación que estás viviendo. A veces nos apresuramos más en buscar personas que nos aconsejen, que nos orienten, que refugiarnos en la intimidad con nuestro Señor. Y ahí es donde encontramos y vamos a encontrar esa respuesta que nosotros estamos. Y el Señor te irá indicando, te irá orientando en esa búsqueda que tiene, en esa intimidad, en esa comunión con Él. Te irá diciendo de qué manera debes seguir procediendo. Solamente en Jesús encontramos el verdadero consuelo que muchas veces nosotros estamos necesitando. Y los pasajes de Juan capítulo 11, del verso 21 al 37, que ya entonces hace la narración de lo que estaba aconteciendo cuando Marta salió apresurada a comentarle al maestro todo esto que estaba aconteciendo, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento antes de él llegar a casa? Y en estos pasajes, sobre todo en el verso 21 y 22, pareciera, pero no estoy diciendo que fue así, pareciera como si Marta le estuviera recriminando a Jesús por no haber estado allí con ellos, ¿verdad? Porque él dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado allí, mi hermano no hubiera muerto. Parece, pero no podemos entrar a deducir eso. Motivo por el cual, según ella, Lázaro había muerto. Ella lo que sabía era que si el maestro hubiese estado ahí en ese momento, Lázaro no hubiera muerto, ¿verdad? Aunque sus palabras, estas palabras que Marta estaba expresando, también muestran una gran confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que ella dice: Señor, si hubieses estado aquí, Marta tenía la plena seguridad que si el maestro hubiese llegado a donde estaba Lázaro, Lázaro no hubiese muerto. Ahí vemos la confianza que esta mujer tenía en el maestro. En los versos 23 y 24, Marta muestra que entendía en parte lo que Jesús mismo le había enseñado sobre la resurrección del día final, pero ella no comprendía lo que Jesús le hablaba, de que Él tenía la autoridad para resucitar de los muertos a quien estuviese, valga la redundancia, muerto, ¿verdad? Qué gran confianza debe generar esto en nosotros, pues no tenemos un maestro o un Señor que solamente sana,
sino que es capaz de levantar de la muerte y traerlos a la vida. Gloria a Dios. Y en cierta manera eso nos debe dar a nosotros esa gran esperanza, que nuestro Dios no es un Dios solamente para esas cosas, digamos, fáciles. Es un Dios y es el Dios de los imposibles. Del verso 25 al verso 27, en estos versos descubrimos quizás otra faceta de Jesús en la cual nosotros no habíamos descubierto. Y se nos revela como la resurrección y la vida, ¿verdad? Si confiamos en Él, aunque probemos la muerte natural, pues quien muere en la fe no está muerto. Dice la palabra, quien muere en la fe solo está ¿qué? Está durmiendo, ¿verdad? Está durmiendo. Mientras espera el tiempo de la resurrección. Están ahí esperando ese momento, ese juicio, donde todos se levantarán y tendrán que ir al gran tribunal. Y luego Jesús le pregunta a Marta que si cree lo que le está diciendo en esos pasajes del 21 en adelante hasta el 37 se da esa conversa. Y Jesús le dice: Marta, ¿crees lo que te estoy diciendo? A lo que ella responde con gran entendimiento, que Jesús es el Cristo, es el enviado, es el Mesías, el Hijo de Dios, el que el pueblo judío estaba esperando, ¿verdad? Aunque ella no entendió en sí lo que Jesús le quería decir, ¿verdad? Pero ella seguía afirmando esa confianza y esa fe que tenía en el Maestro y testificando de que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el que el pueblo estaba esperando. Y de los versos 28 al 33, exactamente voy a referirme al 28. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto ¿a quién? A su hermana, ¿quién? María, diciendo, ¿qué dice? María, el Maestro te llama. Aquí me hago yo una pregunta. ¿Sería que realmente el Maestro estaba llamando a María? El pasaje me dice, el 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. En ninguna parte del pasaje me deja ver o que se diga textualmente: Marta, ves allá donde María y dile que yo estoy acá y que venga acá o que ya yo voy para allá. Solamente se nos deja ver que María va donde su hermana y me imagino muy apresurada. María, María, el Maestro está aquí, y contenta. Yo creo que cuando ya Marta regresó a comentarle eso a su hermana, María ya en Marta se sentía una actitud diferente, en el sentido, seguía apresurada como es ella, pero ya se sentía como más reconfortada y más contenta. María, el Maestro está aquí y te llama, ¿verdad? Entonces les decía, ¿sería que el Maestro sí estaba llamado? ¿O fue ella la que quiso decir eso para que su hermana se animara y se levantara y dejara ese dolor y fuera a donde el Maestro? Porque Marta también sabía que el que podía consolar y sacar a su hermana de ese dolor en el cual se encontraba sumergida era el Maestro, para que saliera de la casa al encuentro con el Salvador, ¿verdad? En los versos 29 al 31, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y fue donde él estaba. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron,
Porque pensaban que ¿qué? Que iba al sepulcro a llorar. Ahora es María la que es llamada a la presencia del Maestro y ella va al encuentro del Maestro. Pero cuando ella ve al Maestro, ¿cuál es la actitud de María? Se postra ante Él. Yo me imagino, no nos dice la Biblia, pero cuando Marta supo que el Maestro llegó, así como ella acelerada, sería un gran Maestro. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Pero lo que hizo María es que se postra ante Él, mostrándole el respeto y la adoración que ella siempre ha sentido por Jesús. Se postró. Cuando nos dicen actitud de postrarse, es una actitud de reverencia, quizás donde muchos se inclinan, se arrodillan y se colocaría delante del Maestro, ¿verdad? Mostrándole esa actitud de respeto, de adoración y respeto. Aunque María tuviera la misma inquietud de Marta, porque el pasaje nos dice también que María hizo esa misma pregunta: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aunque tenga la misma inquietud María, su actitud es completamente diferente. Además de sus lágrimas y tristezas, estas lágrimas y esta tristeza conmovió profundamente al Maestro. Aquí vemos lo que puede suceder con un adorador en espíritu y en verdad. ¿Qué puede suceder? Conmover ¿a quién? Al Maestro. Y de pronto, dentro de los designios del Señor, dentro de la voluntad de Él y de lo que Él ha venido a hacer, a cumplir esa voluntad del Padre, está en hacer otra cosa. Pero cuando se conmueve muchas veces el corazón de Dios, Dios puede cambiar esa voluntad, porque sabe que quizás también nos puede beneficiar. Jesús hace énfasis, en esta lectura que estamos leyendo, hace mucho énfasis a la resurrección de Lázaro, pero también está queriendo que miremos un poco hacia las actitudes de estas dos mujeres, porque en ellas podemos encontrar muchas cosas que nos sirven de lección a nosotros, ¿verdad? Y Jesús expresa ante esa conmoción que Él siente por lo que estaba sucediendo, expresa su humanidad con lágrimas. Quizás en ninguna otra parte de las Escrituras se deja ver esta parte de Jesús, porque Jesús se estremece en espíritu y en verdad y se conmueve profundamente por lo que estaba sucediendo. Es más, el pasaje nos dice, es el verso más cortico de toda la Biblia: Jesús lloró. Y quizás en ningunos otros versos de la Biblia encontramos ese sufrimiento de Jesús como lo deja ver en este pasaje. De los versos 34 al 36, Jesús pregunta inmediatamente dónde habían colocado a su amigo y entra en llanto, ¿verdad? Un versículo tan corto pero tan expresivo del amor y compasión que experimentó como hombre para la humanidad. El pasaje también nos deja ver cuánta muestra de su entendimiento por el sufrimiento humano. Eso que Jesús hizo en ese momento nos deja ver que Jesús también entiende el dolor, así sea Dios, pero que Él también muestra en ese momento su humanidad y lo expresa con llanto y sufrimiento.
Fue entonces que los judíos pensaron y dijeron, ¿cómo le amaba? ¿Verdad? Pero su llanto expresa su humanidad sincera con el dolor que solo puede provenir del amor que Jesús sentía por su amigo. Y hay una conmoción que se expresa solamente cuando se tiene ese verdadero amor por esas personas que están pasando por ese sufrimiento o esa situación. Muchas personas de las que estaban allí, en el verso 37 encontramos, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fue juzgada su actitud. Recriminaron de pronto esa acción. Pero si así como hizo Jesús, que dio vista a los ciegos e hizo muchas obras y muchos milagros, ¿no podía haber hecho él lo mismo? Y ahí todavía no se imaginaban ni habían comprendido lo que iba a acontecer. A pesar de lo que parecía una falla de Jesús por no haber llegado a tiempo cuando le enviaron el mensaje, pero ya sabemos que no fue una falla. Todo eso estaba dentro del problema. Pero para muchas personas, quizás, hombre, este que amaba tanto a su amigo y no podía haber estado aquí. Porque también muchos, en medio de su incredulidad, sabían que Jesús podía haberlo sanado, ¿verdad? A pesar de lo que parecía una falla de Jesús, dado que Lázaro había muerto y el maestro había dicho que esta enfermedad no era para muerte, Marta no perdió su fe y creyó que si solamente Jesús hubiese estado allí, el resultado había sido distinto. Mi hermano no hubiera muerto. Marta, a pesar del dolor en su corazón, creyó profundamente que Jesús tenía el poder para impedir la muerte de su hermano, por más grave que ésta pudiera ser, ¿verdad? Y agrega algo que se me hace muy interesante, ¿verdad? Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo sé que tú eres el Dios. Yo sé que tú eres el enviado, el escogido. Marta entendía y sabía algo. Y es que cuando el Señor está presente, las cosas cambian y son diferentes. Y la posibilidad aumenta al infinito. Qué bueno saber eso nosotros, mis amigos y hermanos. Cuando Jesús está en nuestra vida, las cosas son diferentes. Y siempre vamos a encontrar en esa situación difícil o en esa enfermedad, por más grave que sea, una esperanza. Una esperanza. Y en todo ese momento de dolor, el Señor aprovechó para confrontar a Marta con su fe. Cuando le crees esto, y Marta hizo una preciosa confesión de fe. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tenemos que saber que muchas veces el Señor permite el dolor, permite la enfermedad y hasta la muerte de un familiar para que aquellos que no han creído crean en Él y se salven. A veces a través de esas circunstancias también Dios no solamente tiene propósitos con nosotros, sino con todos los que están alrededor observando esa situación que está pasando. Y Dios permite todas esas situaciones, no solamente para los que hemos creído, sino que para muchos de los que están alrededor de nosotros también puedan salvarse. Gloria a Dios. En los versos 38 al 44, que fue exactamente los versos que leyó nuestra hermana Candelaria, encontramos la sexta lección.
Y esa lección es que aunque las situaciones parezcan perdidas, para el Señor no hay nada imposible. Aunque las situaciones parezcan perdidas, para el Señor no hay nada. Y ya esta situación para todos, aún para Marta y para María, parecía imposible, porque ya Lázaro había muerto. Y no solamente había muerto, sino que ya tenía 4 días de haber muerto, ¿verdad? Cuánta emotividad en tan pocos versículos, ¿verdad? Observamos, mostrándonos esa humanidad de Jesús. Y que gracias a eso que Él sabe y entiende, y a ese sentimiento que Él tiene también por la humanidad, es que Él conoce y entiende cada una de nuestras situaciones. Así que, amigos, hermanos, nunca pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros. ¿Quién más como Él? Solamente Él ha entendido el dolor de nosotros, la humanidad, porque Él mismo padeció el dolor, ¿verdad? Lázaro ya llevaba 4 días de haber muerto y parecía que todo era imposible para Marta, para María y para los que estaban alrededor, o al menos era lo que pensaba Marta. El pasaje nos da una pequeña radiografía de lo que es la fe. Creer, hermanos, implica que veremos a Dios glorificarse en medio de cualquier situación, sin importar lo que suceda. Sin importar lo que suceda. Es porque muchas veces en cuestiones de salud, ¿qué es lo que esperamos? Si alguien está enfermo o nosotros estamos enfermos, que esa persona sane, ¿verdad? Pero muchas veces no sucede así. O en cuestión de otra situación, de los que hacen un negocio, espera que ese negocio sea próspero. Y muchas veces no es así. Sucede todo lo contrario. Creer implica que veremos la gloria de Dios en medio de cualquier situación, sin importar lo que suceda. Sin importar si esa persona por la que estábamos pidiendo fallezca. Sin importar por ese negocio que teníamos quizás no prospere, sin importar que le estábamos pidiendo la oportunidad a Dios que está cerca, quizás no se dio esa oportunidad. Eso es creer, ver que no importa lo que suceda, Dios se sigue glorificando en medio de todas esas situaciones. Pero aún en medio de nuestra incredulidad podemos ver el poder de Dios hacerse manifiesto, ¿verdad? Es la fe la que permite que podamos ver aquello en lo que Dios se está glorificando, desde lo más insignificante hasta lo más grande. Eso es la fe, ver aquello en lo que Dios se está y se quiere glorificar, desde la cosa más pequeñita hasta la cosa más asombrosa. Dios se puede glorificar y se glorifica. Amén. Es aquí donde debemos comprender que poderoso es Dios para hacer más de lo que pedimos o entendemos, ¿verdad? Jesús nos muestra su profunda comunión con el Padre, a quien reconoce por haberlo oído con gratitud. Eso lo encontramos en el verso 41, cuando dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, ¿verdad? Aquí Jesús reconoce y da gracias al Padre por haber estado allí y por haber permitido ese momento, de modo que fueran convencidos de que no era por voluntad solo de Jesús, sino que era por voluntad
del Padre, para que los que estaban allí se dieran y entendieran que lo que estaba haciendo Jesús era voluntad del Padre, porque Jesús, habíamos dicho y dice la palabra, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Es impresionante esas palabras que dieron llamado a alguien que había muerto hace 4 días, y el que había muerto salió de la tumba tal como había sido preparado en ellas. Los milagros de Jesús no tienen igual, ¿verdad? En ellos se ve obrando su divinidad y su poder, pero también su humanidad confiada en el Padre, ¿verdad? Y es muy probable que en comunión Jesús ya supiera lo que habría que ocurrir, pero en nada de esto afectó el hecho de que pudiera sentir o percibir el dolor ajeno, y lo sintió como suyo, como algo que era de él también, y luego culminar con tan majestuoso milagro delante de la vista de muchas personas que se encontraban en aquel lugar. Cuando se dice la frase que dice Marta, hiede ya. Esta frase pareciera que significara que ya no había oportunidad. Y como diciendo, Señor, de aquí no hay más nada que hacer. Hiede ya. Pero Jesús declaró con una maravillosa verdad: si creemos, veremos la gloria de Dios, a pesar de lo difícil o imposible que parezca la circunstancia. Pero solamente necesitamos creer para poder ver esa maravillosa obra de Dios. Amén. Por muy difícil que parezca, solo necesitamos, y es una palabrita tan cortica, creer, para poder ver ¿qué? La gloria de Dios, aún en las situaciones que nosotros no queríamos que llegaran esas situaciones. Veremos la gloria de Dios también. Amén. Y para concluir, también mencionaba la vez pasada que Jesús siempre llega en el momento adecuado. ¿Para qué? Para edificar y aumentar nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? Y no solamente nuestra fe, sino la de muchos, la de los que están alrededor observando y viendo esa situación que está aconteciendo, ¿verdad? Entonces muchos de los judíos, el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar ¿a quién? A María y a Marta, vieron lo que hizo Jesús, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermana pastora? Si puedes creer, Él lo puede hacer. Solamente es creer. Es cuestión de creer que Él puede hacer algo en nuestras vidas. Ya la respuesta de creer o no creer es de nosotros. La elección de creer o no creer. Pero si yo creo, veré la gloria de Dios. Hoy Dios nos dice, quiero hacer algo en tu vida. Si no has creído en mis palabras, quiero hacer obras que den evidencia de mi poder. Jesús no ha dejado de mostrar sus evidencias, y eso lo hemos visto continuamente. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de muchas personas. No ha dejado de dar evidencia del gran poder. Pero lo más bueno de todo esto, que aunque lo hizo en aquel tiempo, lo sigue haciendo en la actualidad. Amén. Él sigue obrando porque Él sigue siendo Dios. Amén. Él no ha muerto, sino que ha resucitado con poder. ¿Cuántos lo creen? Y es necesario que nosotros pongamos en las manos de Dios el imposible que nos está atormentando. No importa la causa de tu problema, la causa de tu tristeza.
hay algo cierto, y es que Dios te ama, y es que Dios nos ama a todos nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Y Él quiere hacer algo para rescatarte. Trae tu frustración, trae tu tristeza, trae tu problema a Jesús. Si resucitó a Lázaro, que ya hacía 4 días había muerto, ¿no podrá hacer un milagro contigo? ¿Lo crees? Él quiere alegrarte, quiere que te goces en Él, y por causa de un milagro le ames y le abras tu corazón. Anímate, alégrate a venir a Él con tus temores, con tus necesidades, con tus angustias. Nunca digas más: yo nací así y moriré así. No, Dios puede enterrar tu pasado y darte una nueva vida. Amén. Dios puede resucitarte ahora. Dios puede cambiar totalmente nuestra existencia. La Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Amigo y hermano, tú puedes comenzar hoy a vivir totalmente una vida distinta a la que has vivido hasta ahora. Solo necesitas creer. Cree en Jesús y Él removerá la piedra que te impide escuchar su voz llamándote, y que tú puedas salir al encuentro con Él. Allí donde estás, yo te invito a que te coloques de pie. Y en esta mañana, si hay alguna persona que ha reconocido esa necesidad de tener a ese maestro, a ese Dios, a ese Señor en su vida, yo le invito a que haga esta oración de fe. Si hay alguien, un amigo, una persona que quizás entregó su vida y se encuentra alejado del Señor, pero que en este día ha reconocido que el Señor puede remover esa piedra y puede hacer el milagro que estaba esperando en su vida, puede responder a su petición, no importando cuál sea el resultado de esa respuesta. Si hay alguien aquí, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la vida que me concedes, pero también por la oportunidad que me brindas en esta hermosa mañana de escuchar tu palabra llamándome, de escuchar tu palabra diciéndome que mientras tú estás en nuestras vidas, todo es diferente. Siempre hay una esperanza para nosotros. Gracias, Señor, por invitarme, por nuevamente abrir mis oídos y mis ojos, Señor, y el entendimiento a ese llamado que tú quieres hacerme, y es el que proceda al arrepentimiento. En esta mañana, Señor, reconozco, Señor, que he querido hacer las cosas por mi propia voluntad y no por la voluntad tuya, Señor. Y en esta mañana, Señor, te abro mi corazón para que tú vengas a ser mi Dios y mi Señor, aquel Dios en el cual quiero creer y seguir creyendo hasta la eternidad y por la eternidad, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hubo alguien que hizo esa decisión, allá en la parte de atrás están nuestros hermanos Ujieres, está nuestro pastor, nuestra pastora, o alguno de los que somos líderes de la iglesia puede acercarse a alguno de nosotros, que con gusto le estaremos preguntando algunos datos que son necesarios para seguir compartiendo y para seguir trabajando con usted, porque usted acaba de comenzar un proceso en el cual necesita mucho de la ayuda de estas personas que queremos ser su familia. Amén.
Amado Dios que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias Padre, porque siempre tu palabra, Señor, tiene un propósito, aún para aquellos los que hemos creído. No solamente es para aquellos, Señor, que todavía, Señor, no han tomado esa decisión, pero también tú, Señor, a través de tu palabra nos hablas a todos aquellos que hemos creído. Y es esa palabra la que nos alienta. Y es esa palabra la que nos dice, hay una esperanza. No estás solo, no está todo perdido, porque siempre que estemos con Jesús, algo diferente va a ocurrir en nuestra vida para bendición de cada uno de nosotros. Gracias Señor, gracias porque tú Señor has aumentado y seguirás aumentando mi fe. Gracias por ser propicio Señor a mi necesidad. Gracias por permitirme entender Señor el porqué de todas esas situaciones que ocurren a mi vida, el porqué de las enfermedades y aún de aquellas enfermedades, Señor, que terminan en la muerte de ese ser querido y amado, Señor. Gracias, Señor, por esas situaciones difíciles, desde la más pequeña, Señor, hasta la más grande. Gracias, Señor, porque a través de ellas, Señor, he entendido y he visto, Señor, tu gloria, Señor, glorificándose en cada una de ellas. Por eso, Señor, te doy gracias. Gracias por esta mañana maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.